Hola a todos. En este vídeo vamos con la industrialización de nuestro patrón. Vamos a cortarlo tanto en el papel como en el tejido y depende de la duración seguiremos ya con la parte de la confección. Vamos a empezar por el cuerpo delantero y como siempre yo voy a dar 1 centímetro de costura de margen. La que tenga miedo en los laterales puede dar 2, pero recordad siempre la medida que dais. Otra cosa importante que sí que os diría sería que si dais 1 centímetro de costura, como voy a hacer yo, en el hombro lo que vamos a hacer es dejar 1,5, ¿vale? Porque suele ser una parte que suele haber que modificar, entonces es un trabajito que ya pues nos ahorramos después, si nos falta pues podemos sacar. Entonces aquí 1,5. En mi caso ahí y ahí, ¿vale? Para el resto alrededor voy a dejar 1. Aquí muy importante que tengáis muy en cuenta, si dejáis más de 1 en lo que es la parte de la sisa, tenéis que dejar la misma costura en la manga, ¿vale? Todo lo que hay aquí hay que dejarlo en la manga. Si dejamos 2, pues 2. Yo aquí sí que os aconsejo dejar 1 porque es verdad que en la parte de la sisa siempre suele haber que quitar. Entonces, si dejáis 2 centímetros, pues vais a tener que quitar más que si dejáis 1. Así que yo ahí directamente os aconsejaría dejar 1. También, bueno, estamos trabajando a medidas, soléis poner, si hay decimales, soléis redondear a lo alto, con lo cual yo creo que con 1 centímetro os basta. Lo único que haría yo, si tuvieseis miedo del ancho, sería dejar los 2 en el lateral. Pero por el resto, como siempre, 1. ¿Vale? Sería todo alrededor y ahora os enseño entonces a cortar esta pinza. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es poner el centímetro a todo. Veis que aquí ya tengo esto, voy a intentar hacerlo con esta, que a escala me funciona, pero recordad que vosotros esta no la utilizáis, porque si os fijáis aquí pierde mucha redondez, ahí lo veis, entonces esta la hago después con la otra, pero vamos a ver cómo se recorta eso. Vamos a cortar lo que es el patrón, dejando espacio, ¿vale? Por el lateral. Lo podéis calcar si queréis guardar la base, no la queréis estropear porque tiene las letras y todo, entonces la podéis guardar. Vale, por abajo, como la pinza está sobre una línea recta, la cortamos recta, ¿vale? Con el margen del centímetro la cortamos recta, de forma que nos quede ahí. Entonces, en la línea lateral vamos a marcar el centímetro, pero no a cortar. Entonces marco primero una línea y después la otra. Vale, aquí voy a ir ya a ojo, vosotros medís. Vale, una vez que las tengo marcadas, lo que hago es doblar por la línea de la ñ y la O, ¿vale? La línea de abajo. Ahora os explico por qué, que lo vais a ver. Y una vez la tengo doblada, uno el punto O con la N. Aquí hay que forzar el papel, ¿vale? Tenéis que unir una línea de la pinza con la otra. O sea, hay que cerrar la pinza en el papel. Ahí. ¿Vale? Veis que queda así abombado, pero hay que cerrar ahí. Y sujetamos con un alfiler. Doblamos por la de abajo porque las pinzas se planchan hacia abajo. Entonces veis que si yo doblo por la de abajo y subo, la pinza ya queda hacia abajo puesta, que es la posición correcta. Aquí lo que voy a hacer es arreglar un poco la línea porque suele ser un poquitín más curva de lo que debería. Entonces nada, simplemente de un extremo al otro. Y si tenéis que rectificar aquí, en el centímetro también. Vale, os mandaba ponerlo antes porque a veces no hay que rectificar, suele coincidiros bien
Entonces, como depende de cada uno, haríamos la nueva línea y recortaríamos por ella. En este caso sería aquí, y aquí cortamos el papel junto. ¿Vale? Ahí. Porque yo ahora abro la pinza y veis el pico que me queda ahí. ¿Qué pasa? Si yo lo corto recto, cuando me pongo a unir la tela, la pinza no llega al extremo. Aquí, cuando yo lo cosa en tela, me va a coincidir perfectamente con el borde. Si no, esta línea me va a quedar más adentro y a lo mejor se me queda suelta cuando lo una en el lateral. Entonces simplemente sería ahí. Recuerdo, en el hombro podemos dejar 1,5 ya por si hubiese que rectificar. Entonces voy a hacer estas curvas y a cortarlas y seguimos por el trasero. Una vez recortado, guardo el delantero para cuando nos pasemos al corte y vamos con el trasero. El trasero va a ser exactamente lo mismo. En el hombro tenemos que dejar 1,5, ya que en el delantero dejamos 1,5. Esto es por si hay que hacer alguna corrección. Esto quiere decir que si no queréis dejar 1,5 tampoco hay que dejarlo, ¿vale? Yo siempre dejo 1 en todas partes, incluido el hombro. Pero como estáis trabajando para vosotros mismos, por si hay que hacer alguna corrección, pues ya lo tendríais. También si vais a utilizar un tejido de prueba, pues da un poco igual la medida que tengáis de costura, porque bueno, después lo corregís en el patrón y ya lo cortáis sobre la tela definitiva. Aquí lo que vamos a hacer, como tenemos el cuello a la caja, no nos va a entrar por la cabeza. Entonces vamos a hacerle costura atrás para poder meterlo y sacarlo a la hora de probar. ¿Vale? Después, cuando hagamos una prenda nuestra, perdón, es uno. Cuando hagamos una prenda nuestra, no vamos a tener ese problema, ¿vale? O vamos a poner cremallera, por ejemplo, si es un vestido, o si es de punto una camiseta, pues puede entrar por arriba perfectamente porque estira, etcétera, etcétera. Aquí, como estamos en la prueba, vamos a dejarlo porque necesitamos saber si nuestro cuello está todo bien medido para después hacer las transformaciones pertinentes. Es decir, esto es un cuerpo base. Un cuerpo base que ahora mismo nos sirve para saber si tenemos todas las medidas tomadas correctamente y proporcionadas correctamente. ¿Vale? Por ejemplo, la bajada de sisa, que a lo mejor necesitáis bajarla más. La sisa, que por lo general hay que meterla un poco más. El talle, ¿vale? Si os fijáis, este cuerpo llega hasta la cintura. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si nuestra cintura, o sea, nuestra medida de talle, la que va hasta la cintura, está bien medida. Porque, por ejemplo, a la hora de hacer un vestido, yo necesito que esta medida esté bien en la cintura. A lo mejor me queda el talle corto y necesito alargar, o me queda largo y necesito subirlo, ¿vale? Porque al final es verdad, nos medimos con ropa, no sabemos exactamente dónde está la cintura, entonces puede ser que esta medida de aquí no nos coincida bien. Entonces el cuerpo se trabaja hasta la cintura, por eso, para comprobar que las medidas están bien. Luego, evidentemente, va a ser complicado que hagamos un cuerpo solo, por ejemplo, una blusa, hasta la cintura, ¿vale? Normalmente las alargamos y demás, pero para saber si esa medida está bien, necesitamos que este cuerpo llegue hasta la cintura, para saber si el talle está bien, sobre todo también a la hora de hacer monos o hacer vestidos, que los hay que unir con la falda, pues que no nos quede, si tenemos el cuerpo ahí, la cintura está aquí, pues que no nos quede ni el corte aquí, ni el corte aquí, salvo que sea a propósito. Entonces el cuerpo trasero no tiene pinza de pecho, entonces esta, al estar situada en una línea recta, no la tenemos que doblar. Así que cortamos todo alrededor y nos pasamos a la manga. Una vez lo tengo, también lo aparto y me voy a la manga. Recuerdo, misma medida que tenga aquí y aquí, en mi caso 1, es la que pongo aquí arriba, ¿vale? Tiene que coincidir. De hecho, la manga suele ser complicadilla de poner y si encima no nos coincide eso, ya apaga y vámonos. Así que, centímetros de costura a la manga también. La manga suele quedar un poco estrecha de contorno, no sé por qué, no sé cómo os medís, pero suele pecar de estrecha aquí. Entonces aquí casi que os diría que pusieseis 2 en los laterales, ¿vale? Vale más tener que
que estrechar o cortar costura a que no os valga, pero por lo general lo solemos medir bastante apretadino y después, claro, si hacemos un cuerpo, pues no queremos tampoco que la manga nos quede tirante ahí, que nos apriete. Entonces sí que os diría que aquí a los laterales pusieseis 2 centímetros. Vale más ser precavidos. En el bajo de la manga dejo 3 centímetros. Y exactamente igual que hicimos en el pantalón, hay que hacer el tacón, ¿vale? No la corto recta. Ahora vamos a ir para hacer un repaso porque intuyo que no os vais a acordar, así que repasín. Aquí recto y el resto curvo. Recuerdo, aquí es la misma medida que la sisa, porque esto es lo que va a ir unido a la sisa, que a veces cuesta ver la manga, pues esto sería lo que va a la sisa. Vale, luego hago yo las curvas y las recorto, pero vamos a hacer lo de abajo del tacón, que igual no os acordáis. Cortamos primero por la línea que acabamos de hacer del bajo, la de 3 centímetros. Y una vez lo tengo recortado, doblo por la línea real de abajo. Ahí. Y corto por el derecho. Ya aprovecho y corto todo el centímetro hacia arriba. En ambos lados. Si veis que es demasiado, ¿vale? Que se os escapa, que se os desdobla o lo que sea, alfiler para que no se mueva y a partir de ahí cortamos. Una vez lo tengo cortado, desdoblo y vemos que esto sale, ¿vale? Que faltaría la tela, ¿veis? El trozo de tela que me faltaría, o sea, es que sería 1 centímetro, es bastante. Entonces, acordaos de hacer el tacón. Nada, voy a dar las curvas de arriba, lo recorto y nos pasamos a la tela. Una vez tengo ya la manga y los dos cuerpos, nos pasamos a la tela. Voy a utilizar una tela con derecho y con revés para que veáis bien la diferencia entre uno y otro. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? El orillo de la tela es el borde rematado de fábrica. Esto quiere decir que esto es el hilo de la prenda, ¿vale? Veis que aquí evidentemente se ve cuál es el derecho y cuál es el revés. Entonces, para colocar una prenda, si por ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo aquí porque la otra pieza no tiene orillo. Si yo tengo que cortar el trasero al hilo, ¿vale? Que aquí no lo tenemos marcado, ¿vale? Hilo, el hilo es este y va hacia abajo. Esto quiere decir que esta línea de aquí, que además aquí se ve perfectamente la línea, es la que tiene que ir paralela a esta. O sea, aquí sería esta fácil porque lo pondría ahí y esto ya me va al hilo. A la contra sería a 90 grados y al bies, que no sé si alguna vez lo comentamos, sería a 45 grados. ¿Vale? En este caso el hilo va así, entonces esto se colocaría así. El delantero es lo mismo, el hilo es el centro, con lo cual también esta línea iría paralela al borde de la tela. Y en la manga, que a lo mejor puede ser la que os cause un poco más de confusión, acordaos que el hilo es esta del medio, ¿vale? Es la que va recta, esta línea de aquí. Porque si nos guiamos por estas, cuando lo ponemos, esta línea queda torcida, ¿vale? Hay más espacio aquí que aquí. Entonces esto sí que yo lo que hago es medir aquí, si por ejemplo hay 15, pues busco que aquí haya 15. Y en el momento que haya 15 en los dos, sujeto con alfileres, ¿vale? Pero el hilo es esta línea de aquí. Voy a colocarlo sobre la tela, que voy a utilizar esta que es más estrecha, a ver si me cabe. ¿Veis? Derecho y revés.
Recuerdo siempre, se corta derecho con derecho. Eso quiere decir dibujos con dibujos. Entonces se dobla así. Derecho con derecho, aquí sería el hilo, ¿vale? Aunque no veáis el orillo, sería lo mismo. Este lleva costura. Vamos a intentar cortar. A ver si me cabe así, voy a hacerlo así. El trasero lleva costura, así que lo hago en un lateral, ¿vale? En cambio, el delantero no lleva costura, así que recuerdo que donde tenemos puesto lomo, la tela va doble. No se corta, simplemente sería acercar el delantero a la doblez de la tela. Aquí es importante, que creo, no sé, bueno, supongo que lo dije, acercarlo bien, ¿vale? Que hay veces que veo que lo ponéis así. No, hay que acercarlo, ¿vale? Si dejamos espacio, la prenda se nos amplía. Y claro, decimos, esto no es nada, pero a lo mejor amplía un poco de ahí, amplía un poco de los lados, un poco para la derecha, un poco para la izquierda, y al final la prenda termina quedándonos bastante grande. Luego sí que es verdad que, bueno, como vamos a hacer la prueba, lo vamos a corregir, pero es verdad que a veces pues no nos apetece corregir una prenda, tener que arreglar una prenda. Entonces, si podemos ya cortarlo lo más exacto posible, pues menos correcciones que tendremos que hacer. Aquí sujetamos por todas partes, estando eso ahí al lomo puesto. Y el trasero lo vamos a poner a continuación, ¿vale? Solemos mirar que la línea de la cintura nos quede más o menos igual, ¿vale? A la misma altura, quiero decir, sobre todo si la tela fuese estampada, por casar un poco los hexágonos estos. Colocamos con alfileres. Aquí no miré si estaba al hilo, ¿vale? Porque aquí, si os fijáis, al tener el dibujo, pues voy pasando por el dibujo. Pero vosotros, si tenéis el hilo aquí, hay que medir, ¿vale? Para cerciorarnos de que va bien al hilo, que no se nos tuerce ni nada. Porque a lo mejor en la tela nos parece que no es nada, pero después lo vemos cortado y se nota mucho la dirección del tejido. Suele pasar sobre todo en pantalones, pero bueno, hay que tener cuidado en todas las prendas. Entonces, una vez lo tengo sujeto, aquí no me cabe la manga, entonces voy a cortar esto y después cortamos la manga. Lo que hacemos es recortar. Recuerdo siempre, el papel mejor a la derecha de la tijera. ¿Veis? Que así corto pues exactamente por el borde. Si voy por este lado, me suele quedar algún milímetro más, ¿veis? Igual que comentábamos que aquí añadiríamos y encima cortamos dejando más tela, pues también añadimos. Y al final puede ser que la prenda nos quede demasiado grande. Voy a cortaros el delantero para que veáis el tema de la pinza, pero bueno, como ya la tenéis ahí marcada, pues nada, vamos por ahí. Y una vez llego ahí, me voy recta hasta la línea de la mitad y después ya hago esa forma. Vale, recta hasta ahí y ahora ya me meto hacia la O y hacia abajo. Son 3 cambios de dirección, ¿vale? Aquí voy recta, después vengo para aquí y después para abajo. Y ahí sería. Abajo, repito, como la pinza va en línea recta, no es necesario doblar. El cuello aquí cuidadín también. Bueno, el cuello suele quedar bastante a la caja, ¿vale? Suele pegarse bastante y siempre lo hay que abrir. Pero bueno, para cerciorarnos de que el hombro y todo está en correcto sitio, por eso se hace también
a la caja y no se abre directamente, ni se hace escote de pico, ni nada, ¿vale? Suele ser para comprobar que el hombro esté bien, que se sujete y demás. Vale, recuerdo, ya que estoy aquí, que estamos dejando 1 centímetro de costura en la parte de atrás para poder probarnos la prenda. Ahí tendríamos los dos y vamos entonces a colocar la manga y después hacemos todos los piquetes juntos. Que aquí hay que hacer piquetes porque si no, después nos perdemos bastante. Vale, colocamos la tela otra vez y la manga. Acordaos, esta línea es la que va paralela aquí. No va esta, ¿vale? Aquí tenéis que verla en diagonal con respecto al hilo de la prenda. Vamos a sujetar. Por ahí. Cuantos más alfileres pongáis, menos se mueve la tela, menos errores cometéis, ¿vale? Que hay gente que pone 2 y corta, se mueve, ¿vale? La tela se mueve. Entonces yo siempre recomiendo poner bastantes. Prefiero que perdáis tiempo en eso a que después la prenda no cuadre. Y aquí nada, lo mismo. Vamos todo alrededor, no dejamos más margen, cortamos al ras del papel. Cuando llegamos aquí abajo, ¿vale? Tengo cuidado de no pasarme, llego hasta ahí. Y giro la tijera hacia aquí. Ahí, que me quede ahí. La tela aquí también va doble, ¿eh? Tenemos 2 mangas, con lo cual necesito sacar 2 piezas. Voy hasta ahí y cambio la dirección hacia arriba. ¿Veis que trabajo derecho con derecho? Estoy sobre el revés, por si tengo que marcar algo que me quede para el revés. Vamos ahí y nos pasamos ya entonces a hacer lo que son los piquetes. Vale, vamos primero al cuerpo. El cuerpo trasero, que es el que menos tiene. En el cuerpo trasero tenemos que hacer los piquetes de la pinza. En la pinza hacemos el piquete de la Q y el piquete de la R. El del centro no es necesario. Podéis hacerlo, tampoco pasa nada, no sobra. Recuerdo que el piquete son 2-3 milímetros, ¿vale? No es medio centímetro ni centímetro y medio, que hay veces que pilláis casi hasta la costura. Es una línea simplemente para saber dónde va la pinza. Y aquí, en la ñ, igual que hicimos en la falda, hay que abrir el agujerín y marcar con el boli, ¿vale? Marcaríamos con el boli ahí y con el boli, ¿vale? Paso el alfiler por ahí para que me quede por este lado. Señalo dónde va, que sería ahí, ¿vale? Veis que se ve ahí y ahí. Y ya tengo la pinza marcada. Vale, me voy al delantero. Y aquí tenemos lo mismo. Tenemos los piquetes de abajo, que serían en la Q y en la R. Y tenemos los piquetes de la pinza. Aquí importante, el piquete va a ser la O y el piquete va a ser la N. Si no me equivoco, esta es la N. ¿Vale? Esta del medio es donde va a doblar. Entonces, piquete en la O y piquete en la N. Sería ahí. Y de la misma forma sacaríamos el centro. Suele ser poco habitual, ¿vale?, que estas 2 pinzas se junten aquí. Suele siempre que haber que transformar el patrón, ¿vale? Pero bueno, de momento la vamos a dejar ahí porque luego os voy a enseñar las transformaciones de pinza. Pero, o sea, no se puede hacer una prenda, bueno, sí se puede hacer, pero es muy poco frecuente que hagamos estas 2 pinzas y tengan que coincidir ahí los dos
los dos picos de la pinza, ¿vale? Normalmente se retrasa cada pinza para que queden unos 2 centímetros, ¿vale? Hacia aquí y hacia abajo. Pero necesito saber si tenéis bien tomada la medida del centro del pecho. Entonces, de momento la vamos a hacer hasta ahí, ¿vale? Esto es para probar y cerciorarnos de que tenemos todas las medidas bien para luego poder hacer prendas. Entonces la vamos a dejar ahí a ver si es verdad que pasa por el centro de vuestro pecho. Y después ya os enseño yo a transformar estas pinzas y hacer los costadillos, ¿vale? Que eso lo tenemos que hacer. Entonces, de momento, marcamos aquí el centro de la pinza por este lado. Y lo mismo, paso el alfiler y lo marco por este otro lado. ¿Vale? Que se me vea bien. Y nos vamos a la manga. En la manga tenemos los piquetes del bajo, exactamente igual que en el pantalón. Piquete por aquí y piquete por aquí. Y la novedad aquí es que tenemos aquí estas líneas. Entonces, delantero, un piquete, trasero, 2. Esto nos ayuda también a identificar la manga. De todas formas, después veremos cómo identificar cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y también necesito el piquete del centro, porque yo necesito saber dónde se une la manga con el hombro. Entonces, muy importante que hagáis el piquete del centro, porque cuando yo doblo esta manga y digo, este es el centro, pues no suele coincidir, ¿vale? Porque si os acordáis, aquí tenemos menos distancia que aquí, con lo cual el centro nos va a salir más hacia la derecha. Ahora mismo no sé por qué no me salió, pero debería haber salido más movido. Bueno, veis que no coincide en la A exactamente, que coincide más para allí. Aquí se nota poco porque es a escala, pero vosotras lo vais a notar más. Soléis tener también más diferencia entre estas dos partes. Entonces el centro no es doblar la manga y donde cuadre. No, hay que hacer el piquete porque el centro de la manga es el centro del patrón. Así que importantísimo ese piquete. Vamos ya a quitar todos los alfileres y nos vamos a pasar al sobrehilado. Yo primero siempre cierro las pinzas, entonces vamos a cerrarla con alfileres y ya os dejo con el sobrehilado para que lo dejéis preparado para la primera parte de la confección. Aquí las mangas ahora mismo no las voy a utilizar, entonces alfiler para que no se me pierdan y hacia un lado. Primero el trasero, ¿vale? Quito todos los alfileres y pinzas. ¿Vale? Tengo para la pinza, esto ya lo saco, veis que son dos distintos. Tengo piquetes, ¿vale? No sé si los veis ahí. Pues piquete con piquete. Ahí tengo los dos piquetes, los junto, busco el extremo de la pinza, que es este, y coso la pinza. ¿Vale? Esto lo sabéis de la falda, podéis pintarlo perfectamente. Tengo el piquete aquí, pues pinto, ¿vale? Esta es importante también que la podáis hacer, o sea, aunque sea una pinza de 1 centímetro, para saber si hay que bajarla sobre vosotros mismos, que a lo mejor queda muy alta, hay gente a la que la hay que bajar, hay gente a la que no. Entonces, bueno, sería ahí precavidos. Vale, voy a sujetarosla con alfileres como si la tuviésemos cosida para enseñaros cómo sobrehilar. Vale, aquí como si estuviese cosida. Y una vez yo tengo cosida la pinza, la plancho hacia el lateral, ¿vale? O sea, cuando yo gire esto, tiene que estar hacia el lateral de la prenda, que es este. Ahí al lateral. Lo plancho bien para abrirla bien y sobrehilo todo alrededor, ¿vale? Lo sobrehilamos con la pinza cerrada porque así ya nos queda doblemente segura y ya no se nos va a mover ni a la hora de coser. Por ejemplo, si lo tuviésemos que unir a una falda, pues ya no nos pasaría esto de que a veces cosemos y de repente resulta que tenemos esto enganchado así o cualquier cosa. Ahora vamos a hacer lo mismo con el delantero.
La diferencia es que en el delantero tenemos dos pinzas. Tenemos la pinza de pecho, que sería esta de aquí, y la pinza de entalle. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar siempre primero la pinza de pecho. ¿Por qué? Porque la pinza de pecho nos marca si tenemos bien tomada tanto la altura de pecho como la separación entre pechos. Esto a la hora de transformar una prenda y hacerle, por ejemplo, un costadillo es muy importante. Entonces vamos a cerrar esta primero. Suele ser un poco difícil que según empezamos logremos que los picos nos coincidan. Entonces hacemos primero esta que llegue hasta donde tiene que llegar y después, si no somos capaces de llegar, esta puede ir más corta, pero esta la necesito entera para comprobar que tenemos las medidas bien. Entonces aquí funciona exactamente igual que en el trasero, ¿vale? Buscamos los piquetes, veis que aquí tengo un piquete, veis que aquí tengo el otro, pues junto piquete con piquete y busco el puntito del extremo y esa sería mi pinza. Tengo aquí el puntito, igual que en la falda, con el boli la marco y la coso. Voy a poneros ahora los alfileres como que está cosida, ¿vale? La marco y la coso. Entonces vamos a colocarlos vosotros ya tendríais el pespunte hecho y tendríais las pinzas cerradas. Una vez tendríamos la pinza cerrada, esta pinza se plancha hacia abajo, ¿vale? Recuerdo, las verticales hacia los laterales, las horizontales hacia abajo, ¿vale? De esta forma que nos quede ahí. Hacia ahí planchamos la pinza, vamos a marcar un poco esta también, veis que tengo los piquetes ahí, siempre piquete con piquete y hasta el extremo. En este caso el extremo coincidiría. Ya os digo que si no sois capaces de que llegue, la dejáis un poco más abajo, no pasa nada, ¿vale? Esta ahora mismo también, bueno, nos ayuda a comprobar el recorrido de la cintura, a ver si lo tenéis bien medido, pero con que esté bien hecha aquí abajo nos vale. Entonces, si no se quiere llegar, ya os lo marco yo aquí, un poquitín más abajo. Y estas voy a grabároslo. Recuerdo que son hacia los laterales. Es decir, en el delantero irían hacia atrás y en el trasero irían hacia adelante. ¿Vale? Una vez tendría las dos ahí, esta hacia abajo y esta hacia el lateral. Y una vez tengo las pinzas cerradas, lo que hago es sobrehilar todo alrededor. De esta forma ya tendríamos el cuerpo sobrehilado con las pinzas bien sujetas. Y nos quedaría entonces la manga, que la manga la vamos a sobrehilar directamente entera. La manga la tengo aquí, ¿vale? Tengo ahí los dos piquetes y tengo aquí el piquete. Yo como trabajo a escala son muy pequeños. Si es verdad que podéis hacer 1 milímetro más, que no pasa nada, ¿vale? Entonces esta la sobrehilamos toda alrededor. Y ya tendríamos entonces todo preparado para la confección. El vídeo se queda aquí, en el siguiente empezamos con la confección. Entonces recuerdo, tenemos el trasero con la pinza cerrada hacia el lateral y sobrehilado. El delantero con esta pinza hacia abajo, esta hacia el lateral, todo sobrehilado junto y las mangas sobrehiladas. Y así tendríamos ya todas las piezas de nuestro cuerpo. Entonces lo dejamos aquí, vais avanzando. En el próximo vídeo empezamos con la confección, así que nada, cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar antes de la clase y si no, nos vemos el martes durante la clase virtual.